Buenas noches, buscadores. Poneos la oreja verde y escuchad la historia de El Pato Dorado, el cuento lapón del 1 de febrero de la colección El Palacio de los Cuentos. Pues señor, esta es la historia que os voy a leer. Nahueschatni y Jaceschatni eran vecinas. Nahueschatni tenía una hija tan bella que en su cabaña salía el sol cuando ella entraba, y también Jaceschatni tenía una hija, pero era tan fea y tan mala que su cabaña se quedaba completamente a oscuras cuando ella entraba. Y un buen día un príncipe oyó hablar de la bella hija de Nahueschatni y quiso ver a la muchacha con sus propios ojos. Se puso en camino hacia el lugar donde vivía Nahueschatni y su hija, y cuando llegó vio que salía humo de un montículo de turba. Llamó, se abrió una puerta del montículo y por ella asomó a mirar una mujer viejísima. Era Hatschani. Uf, comadre, dice el príncipe, hace tanto calor en vuestra cabaña que casi me quemo. ¿Podría decirme dónde vive Nahueschatni? Ah, allá está en ese momento, sí, aquí, detrás de la colina, haciendo una comida con viejas suelas de zapato, pues la pobre no tiene nada más, contestó Nahuestani. Ella misma le había robado a Nahuestani su última oveja. El príncipe encontró la cabaña de Nahuestani y vio que, con sus propios ojos, que su hija era realmente tan bella como la gente contaba. Pidió su mano y obtuvo la respuesta esperada y a continuación pues regresó contento a casa. Al viaje siguiente, la próxima vez, el príncipe pues iba a recoger ya a su novia. Decidió hacer el viaje a hacerlo en barco, y la muchacha y su hermano se fueron con el príncipe en el barco. Pero cuando Hatschatni vio que el príncipe se llevaba la hija de Nahuestani, pensó para sí, no la conseguirá tan fácilmente, convertiré a mi hija en un zorro dorado. Como el barco navegaba muy pegado a la orilla, los viajeros descubrieron un zorro que iba corriendo por la costa. Su piel parecía toda de oro. Según iban corriendo, pues, y así que iba velozmente corriendo, pues los rayos del sol se reflejaban en ella y las rocas de la costa y quedaban sumidas en una luz dorada. Y el príncipe ordenó que echaran el ancla y bajó a tierra a capturar el zorro dorado. Pensó, si llego a casa con una novia tan bella y además con un zorro dorado, pues mi padre se sentirá muy orgulloso de mí. Y en cuanto al príncipe se dispuso a cazar al zorro, la hija de Hatschatni se hizo invisible y pudo de esta forma subir a bordo. El príncipe tuvo que regresar al barco con las manos vacías. Izaron las velas, continuaron el viaje y finalmente se aproximaron. Llegaron a la ciudad en la que el rey tenía su palacio. Cuando ya se podía divisar desde lejos el palacio real, el hijo de Nahuestani le pidió a su hermana, querida hermana, ponte tus bellos vestidos, que ya se ve el palacio real. ¿Qué dices, hermano? Preguntó la hermana, pero tan bajo que él pues no oyó la pregunta. Y la hija de Hatschatni se apresuró a contestar en voz de falsete. Ponte tus más bellos vestidas, tú, ponte tus bellos vestidos y salta al agua como si fueras un pato dorado. Y en ese momento el hermano instó a su hermana a que se diera prisa. Rápido, ponte tus más bellos vestidos, querida hermana, que ya estamos cerca del palacio. ¿Qué dices, querido hermano? Preguntó la hermana, pero habló tan bajo que el hermano pues no oyó la pregunta, y en su lugar contestó la hija de Hatschatni. Que te pongas tus más bellos vestidos y saltes al agua como si fueras un pato dorado. Pues al oírlo, la hija de Nahuestani saltó al agua. Inmediatamente se convirtió en un pato dorado y desapareció entre las olas. La hija de Hatschatni volvió entonces a hacerse visible. Se colocó junto al príncipe y éste creyó que era su novia. Pronto el barco atracó y los viajeros bajaron a tierra, y el rey envió el caballo de plata para que recogiera la novia que su hijo había elegido. Pero cuando la hija de Hatschatni montó en caballo, a este pues, se le partió el lomo.
y entonces tuvieron que enviar a la playa un caballo de hierro, pero a este también se le dobló el lomo de una manera preocupante. Solo con grandes esfuerzos pudo el caballo llevar a la muchacha hasta el palacio. Y allí, entre tanto, la reina había mandado abrir de par en par la ventana del palacio para que se pudiera ver mejor la luminosidad que adquirían las habitaciones en cuanto entraba la muchacha, pero en lugar de eso, se quedaron todavía más a oscuras. Se- sí que no puede tratarse de un ser humano, pensó para sí la reina. Sin embargo, quiso poner a prueba a la novia de su hijo. Ordenó a los criados que prepararan a la muchacha un colchón de plumas especialmente blando. Y cuando se hizo de día, a la hija de Hatschepsut, pues ésta se levantó y le preguntaron que qué tal había dormido en aquella cama de plumas. ¡Ay, muy dura! Contestó la muchacha. Llegó de nuevo la noche y le prepararon una cama todavía más blanda, y al día siguiente volvieron a preguntar que qué tal había dormido. Uf, la cama es muy dura, decía la muchacha, y entonces la gente de la corte se dio cuenta de que ahí había algo que no encajaba. Decidieron ir a buscar a la vieja y sabia Gedesgash para pedirle consejo. Gedesgash supo enseguida que la muchacha era la hija de Hatshepsut, que se había hecho pasar por la novia del príncipe, así que le dio este consejo. Poned tarugos de madera y carretas en la cama de la muchacha. Y así lo hicieron. Cuando a la mañana siguiente le preguntaron a la muchacha que qué tal había dormido, dijo, ¡Uy! Maravillosamente blanda. Y entonces llevaron a la muchacha al establo para que ordeñara las vacas. Pero en cuanto puso un pie en él, las vacas empezaron a mugir terriblemente, que nadie salvo ella pudo aguantar dentro del establo de los ruidos. Y, y cuando la hija de Hatshepsut empezó a ordeñar a la vaca, tiró y estiró con tanta fuerza que le salió sangre de la ubre. Y al verlo el príncipe se puso furioso y quiso ordenar que mataran a su novia y también al hijo de Nahuestchatni, pues creía que ambos le habían engañado por artes mágicas. Así que bajó a la playa, donde seguía aún muy triste el hijo de Nahuestchatni, y le dijo, tú y tu hermana me habéis engañado con vuestras artes mágicas, así que os haré que os maten a los dos, príncipe. ¿Creéis realmente que vuestra novia es mi hermana? Dijo el hijo de Nahuestchatni. Vuestra novia es probablemente la hija de Hatshepsut, que ha convertido a mi hermano en un pato dorado, que ahora tiene que nadar y nadar por el mar de acá para allá. Y gritó furioso el príncipe. ¿Ya quieres engañarme otra vez? No, no, en absoluto, ni mucho menos. Pero no soy yo, sino la hija de Hatshepsut quien nos está engañando. Quiere casarse con vos, y por eso ha hecho caer la desgracia sobre nosotros. Y entonces el príncipe preguntó, ¿sabes cómo podríamos liberar a tu hermana del encantamiento? Pues sé que vendrá a la playa una sola vez, contestó el hijo de Nahuestchatmi, pero después ya no volverá jamás, pues el mar la tiene presa y no la soltará. Voy a bajar a la playa, pero vos habéis de esconderos debajo de mi chaqueta. Cuando mi hermana se haya acercado tanto que podáis tocarla, agarradla y sujetadla con fuerza, y entonces cambiará la apariencia, pero vos tendréis que sujetarla todo el tiempo firmemente entre vuestras manos. En el momento en el que se transforme en un huso, debéis partir el huso por la mitad, tirar un trozo al mar y el otro sujetarlo firme en la mano. Y dicho esto, los dos hombres fueron a la playa, y el hijo de Nahuestchatmi empezó a imitar el canto del martín pescador. Hermanita mía, anga, anga, tu hermano apenado por ti implora, anga, anga, tu madre amargamente te llora, anga, anga, y los terneritos les va muy mal, anga, anga, las vacas sangran en vez de leche dan, anga, anga, ven a la playa, anga, anga, y el príncipe iba, iba debajo de la chaqueta del hijo de Nahuestchatmi, y desde allí vio que el pato dorado nadaba en el mar sin prisa, de un lado para otro, y muy lejos de allí. Pero al cantar su hermano, como un martín pescador, se atrevió a irse acercando poco a poco,
cada vez más, y al final el pato llegó hasta la orilla y se transformó en una bella muchacha, que era la hija de Nahuestchatni, y preguntó: ¿Por qué estás tan gordo, querido hermano? Ah, me he puesto toda la ropa que he podido encontrar, hace tanto frío, dijo el hermano. Y la muchacha entonces cobró confianza y se acercó más, pero de repente se asustó y volvió a retirarse un poco más atrás. Huele a Hatshepsut. Ah, la hija de Hatshepsut ha pasado por aquí, por eso huele a ella. Me parece que no me estás diciendo la verdad, querido hermano. Pero, ¿por qué no iba a decirte la verdad, querida hermana? Y entonces, la hija de Nahuestchatni se acercó tanto a su hermano que el príncipe pudo agarrarla y ya no la soltó, y la muchacha se asustó muchísimo, intentó soltarse entre las manos del príncipe y fue cambiando de apariencia por segundos. Primero se convirtió en un pez, luego en un alga, finalmente en el huso, y el príncipe se apresuró a romper el huso en dos y a tirar una de las dos mitades al mar, y ésta se convirtió de inmediato en un pato dorado que nadó rápidamente mar adentro, mientras que la mitad que se quedó en las manos del príncipe se transformó en la hija de Nahuestchatni. El príncipe quiso llevársela inmediatamente al palacio y presentarla como su novia, pero la muchacha se negó. Dijo que primero tenían que matar a la hija de Hatshepsut y limpiar el palacio hasta que ya no oliera a ella. Y el príncipe regresó al palacio y estuvo deliberando con su padre, y juntos trazaron el plan. A continuación dijo a la hija de Hatshepsut: tenemos que prender en la plaza del palacio un buen fuego en el que podamos quemar a la muchacha extranjera. Y la hija de Hatshepsut se puso rápidamente a reunir leña con sus sirvientas. ¡Rápido, rápido! Le gritaba metiéndoles prisa. ¡Hay que quemar a esa traidora, estafadora! Y encendieron el fuego y el rey salió a la plaza del palacio con la hija de Hatshepsut. Pero antes de que ésta pudiera darse cuenta, el príncipe se colocó sin hacer ruido detrás de ella y de un empujón la mandó en medio de la brasa, y así la mala maga se quemó. De sus cenizas, sin embargo, salieron arrastrándote todo tipo de alimañas, serpientes, lagartos, gusanos, ranas, escarabajos, y la reina ordenó entonces a sus criados que limpiaran todo el palacio, y a continuación hizo que abrieran todas las ventanas para ver si la nueva novia de su hijo era la apropiada. Y el rey envió un caballo de plata para que recogiera a la hija de Nahuestani, pero la muchacha no quiso montarse en él. No, no quiero hacer mi entrada en el palacio desde tan alto, dije. Y entonces el rey hizo que la llevaran en un caballo de cobre, en el que la muchacha se quiso montarse, y en cuanto entró en el palacio, todas las habitaciones resplandecieron igual que si le diera la clara luz del sol. Sí, esta es la verdadera novia, dijo la reina. Así el príncipe y la hija de Nahuestani celebraron sus bodas. Y colorín colorado, esta historia ha acabado. Buenas noches a Pablo, Héctor, Lucía, Elena, Aina, Laura y a todos los que aman los cuentos.